son cientos de millones, son cientos de millones de personas que realmente han sido engañadas por la idolatría. Otros han sido engañados de una forma terrible a través de que les dice a los hombres: tú naciste en cuerpo equivocado, tú eres mujer, no eres hombre. Lo mismo le dice también a la mujer. A la mujer le dice: tú naciste en cuerpo equivocado, tú no eres mujer, eres hombre. Y hay miles de personas engañadas de esa forma. Las personas que son perezosas para estudiar las Santas Escrituras son muy fácil presa para arrastrarlos con el engaño. Porque hay tantos hijos de Dios tan perezosos que el libro de Dios lo tienen empolvado. Algunos tienen varias versiones aún en sus teléfonos, en sus iPads y en sus computadoras, pero lastimosamente que no leen la palabra. Y es por eso que son arrastrados por el engaño. Estoy administrando en una oportunidad en la ciudad de Guzmán, Jalisco. Llego por primera vez a esa ciudad y estoy por primera vez en ese templo, que no voy a mencionar su nombre, ni el nombre de la institución de esa iglesia. Pero cuando estoy sentado en la última banca, veo 4 personas cantar en el altar, estaban danzando, estaban tocando panderos. De pronto el Espíritu de Dios me hace quedarme viendo a una sola persona de esas 4. Y el Espíritu de Dios me susurró en mi espíritu y me dijo: ella no anda bien. Yo dije para mis adentros: Señor, pero esta mujer no la conozco. Esta mujer la estoy mirando hasta ahora. Pero otra vez la voz interna y me dice: ella no anda bien. Y entonces me tocó el tiempo de administrar a toda la congregación, que eran como cerca de 200 personas. Y comencé a enumerar más o menos como 70 nombres de demonios que atormentaban a la gente. Y entonces comencé a decirles: si usted es atormentado por uno de estos espíritus, póngase de pie. Para mi sorpresa, el 70% de esa congregación estaba siendo atormentada por diferentes espíritus. Le llamé al altar antes de predicar la palabra del Señor. Y la primera que se puso en esa fila fue esa mujer que estaba en el altar cantando, danzando, sonriendo y tocando el pandero. Se puso en la fila al principio de esa fila. El pastor estaba prácticamente detrás de ella. Cuando comencé a atar los demonios y a toda clase de espíritus inmundos, esa mujer cayó sin tocar a nadie. Cayó a los pies de ese pastor. Parecía una serpiente terrible, terrible, terrible. Se movía de todas las formas posibles. Y yo observando, y el pastor estaba más espantado que a saber qué. Pero el asunto es este, que al día siguiente yo me la encuentro y le digo: ¿desde hace cuánto tiempo has venido siendo atormentada? Dime, ¿qué clase de tormento has tenido? Me dijo: cuando yo era niña, un hombre quiso violarme. Y entonces yo traté de agarrarlo a mordida y a puntapié y todo lo que fue posible, agarrar para aventárselo.
el hombre me dejó, pero tan pronto ese hombre me soltó, entró un demonio de lesbianismo. Y ese demonio me ha atormentado desde la edad de 12 años. He asistido a los cultos, pero no ha habido paz en mí. He recibido todas las instrucciones, pero no hay paz en mi vida. Aunque estoy cantando en el coro, pero no tengo paz. No me siento bien. Muchas veces me he subido al techo para tirarme desde arriba del techo de mi casa, que es una casa bien alta. Pero de alguna forma u otra, no me he tirado. He aparecido una vez más en mi cama dentro de mi cuarto. No sé ni cómo, pero he aparecido ahí. Y entonces le hice la pregunta: ¿qué quieres hacer? ¿Vivir con ese espíritu o ser libre de ese espíritu? Ella me respondió con lágrimas en sus ojos y me dice: pastor, yo quiero ser libre. Yo quiero predicar la palabra. Yo me quiero casar, no quiero ser lesbiana. Le dije: estás bien, buen deseo, vas a alcanzar tu victoria. Le dije: quiero que tu madre esté ahí. Voy a orar específicamente por tu liberación. Me dijo: no es necesario. Llegue a la casa y ore por mí. Quiero ser libre. Ahí estaba una criada barriendo la sala. Ella escuchó la plática que tuve con ella. Cuando comencé a orar por ella, ciertamente comenzaron a aullar los perros, los gatos a miagar desesperados, igual que los perros. Comenzaron las gallinas a quequerequear con tanta fuerza, igual que los gallos. Las ventanas tronaron, las ventanas de vidrio tronaban. La puerta se zomangueó de una forma terrible. Y la criada que estaba ahí abrió la puerta y dijo a esta mujer: abrí la puerta, pastor, para que se fueran todas esas legiones de demonios. Verdaderamente eran legiones de demonios. Satanás había estado engañando a la congregación por mucho tiempo a través de esa mujer. Ella no quería hacer lo que el diablo la empujaba a hacer, amar a otra mujer. Como les dije al principio, Satanás tiene herramientas de cómo arrastrar con el engaño a la gente. Y les mencionaba ciertamente que uno de ellos es la idolatría. Lo otro que les mencionaba es que al hombre le dice: tú naciste mal en un cuerpo equivocado. No eres hombre, eres mujer. Lo mismo a la mujer: no eres mujer, eres hombre. Y como recalco, las personas que son perezosas, primero, de no leer la palabra del Señor. Segundo, de no buscar la presencia de Dios. Son presas tan fáciles para caer. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, comenzando con el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó al hombre. Porque todas las cosas visibles de nuestro Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que la gente que es atormentada por distintos espíritus no ignoran la existencia de Dios. No ignoran la gloriosa verdad que Dios es glorioso en todo aspecto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Piensa en esa palabra. Su necio corazón fue entenebrecido. Satanás representa las tinieblas. Los demonios representan las tinieblas. Los ángeles caídos representan las tinieblas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ennegrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En este pasaje de Romanos 1:24, vemos a la luz de este importante pasaje que quiero que le preste toda atención. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto da a entender que Satanás engañó la vida de estas personas, arrastrándolos de tal manera que Dios tuvo que soltar a esa gente. Los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Cuando leemos también todo lo que es el libro de Jueces, partiendo del capítulo 2, dice la Biblia en esos pasajes bíblicos de Jueces que el pueblo se apartó de Dios. Y continúa diciendo, y Dios los entregó en manos de sus enemigos. Ahí está el error del humano, darle la espalda a Dios. Hay creyentes que están dentro de la casa de Dios cantando, algunos diezman, algunos ofrendan, algunos hasta predican. Son santos en la iglesia, pero fuera de ahí tienen una boca tan terrible, son malcriados, repugnantes, dicen chistes tan obscenos, personas que dicen cosas y hacen cosas indebidas. Algunos hasta toman, otros hasta se endrogan, pero en el templo aparecen como gente santa, gente pura. Esas son las gentes que le han dado la espalda a Dios. Y son personas atormentadas después por Satanás. Porque Dios los deja a merced que sean atormentados, apaleados, para ver si así se arrepienten. Pero muchos de ellos no se van a arrepentir nunca. Porque el mismo demonio, el mismo pecado que han cometido, los endurece y los hace odiar a Dios y a las cosas de Dios. Por lo tanto, dice el pasaje 24, que los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias, y los entregó a que den culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. El diablo los enredó tanto que les dijo que es más poderoso el Dios que hizo la mano de un hombre o de una mujer, y se inclinan a esos dioses. En el verso 26, comenzando con el verso 25, también nos dice en ese interesante pasaje: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, tenían la verdad, leyeron la verdad, escucharon la verdad. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y otra vez, en el verso 26, se repite lo mismo que repitió varias veces en el libro de Jueces.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Qué triste, qué doloroso haber conocido a Dios y decir, no me interesa Dios, no quiero saber nada de Dios. Es que abrieron puerta y el diablo entró en ese pequeño huequito que abrieron. Y por eso sus vidas cambiaron. De estar dichosos a estar desdichados. A estar en la luz para después de estar en tinieblas. Estar en la verdad y después estar en la mentira. Ser victoriosos y después vivir derrotados. Ese es el trabajo del diablo. Llevarlos de derrota a derrota. Pero al contrario, Dios busca a la gente para que sean personas que reconozcan su pecado y que se arrepientan, porque Dios tiene disposición de salvarlos. Pero en este caso, vemos que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo a sí mismo la retribución debida a su extravío. En la iglesia nuestra tuvimos un hombre que también cantaba muy bonito en el coro, pero 2 veces fue bajado de allí del altar, 2 veces. Me levanté para orar por él. Sinceramente, Dios en su misericordia lo calmaba del dolor. Pero el hombre no estaba dispuesto al cambio. Y una segunda vez Dios lo baja, vuelve a orar. En este caso fue tan terrible que pasé largos ratos orando por él. Y entonces se tuvo que llevar de emergencia al hospital, pero tan pronto llegaba al hospital no encontraba nada. Pero Dios me había mostrado 2 sueños. Y en estos 2 sueños que Dios me mostró, miraba a un hombre tocando a niños inapropiadamente. Y entonces le dije a Dios, reconozco que esto viene de parte tuya, pero no me has mostrado la cara, no me has dicho el nombre de la persona que está haciendo esto con las criaturas. Este hombre en ese tiempo había sido nombrado para que trabajara con los niños en la escuela dominical. Y entonces esta persona estaba tocando a 2 varoncitos inapropiadamente. Y le dije, Señor, muéstramelo, por favor. Me fui un viernes, o mejor dicho, me vine al templo, a mi oficina, y comencé a orar al Señor. Me has dado 2 veces el sueño. Eso significa que ese asunto está en serio. Pero no me has dado el nombre, ni me has mostrado la cara. Después que me levanté de orar, apareció ese varón. Y le dije, varón, ¿qué te dijo el doctor? ¿Qué te encontró? Él me dijo, nada, no me encuentran nada. Yo sé lo que está pasando contigo. Y aquel hombre comenzó a temblar. Pero quiero que me lo digas de tu propia boca, porque ya Dios me lo dijo a mí. Pero quiero saber de tu propia boca. Comenzó a temblar más. Aquel hombre me dijo, he estado queriendo tener sexo con niños de la iglesia. Y aquel hombre no se arrepintió de corazón. Tuve que decirles, lo siento mucho, pero usted no puede estar más en esta congregación haciendo esto. Porque no vi un arrepentimiento genuino. Era Satanás que estaba en él, pero había tratado de engañarnos. Mas el Señor sacó a la luz el pecado, sacó a la luz
el espíritu inmundo que estaba en él, homosexualidad. Los demonios son reales y la gente es atormentada por demonios cuando abren puertas. Por eso dice a través de Romanos 1:27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos, aquí está la situación. Aquí está el verdadero serio problema. Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios entonces los entregó a una mente reprobada, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Este es un problema de rebelión. Es un problema de orgullo, queriéndose hacer más sabios que Dios, más inteligentes que Dios y más poderosos que Dios. Hicieron de sí mismo ciertamente el Dios que ellos querían. Y se buscaron dioses que no pueden amonestarlos, porque tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan, manos pero no palpan, pies pero no caminan. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando entonces atestados, esa palabra póngalo en su espíritu, estando atestados, es decir, empapados de toda injusticia, de toda fornicación, de toda perversidad, de toda avaricia, de toda maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, cargados de murmuración, siendo detractores, aborrecedores de Dios y aún incuriosos y soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo este tipo de gente está atormentado por espíritus inmundos. No tienen paz. Aparentan sonreír, aparentan gozarse, pero en su espíritu no pueden gozarse. Hasta que se arrepientan, hasta que se humillen y se aparten del pecado, alcanzarán misericordia. Pero si nunca lo hacen, se irán al lugar más terrible, que es el infierno. Si usted puede bajarse en su teléfono en PDF el libro que se llama Una revelación divina del infierno, lo escribe Cantry Buster. Ella fue al infierno 40 veces con Jesús y el Señor le mostró tumbas y tumbas y tumbas de los miles de millones que están ahí en las partes bajas de la tierra. Pero en cuanto a la vida homosexual y lesbiana, están encadenados unos con otros y corren en un río todos los homosexuales y lesbianas encadenados unos con otros en el río de fuego que va a parar a un lago. Esto de entender que Satanás los atrapó de una forma terrible, como dicen los primeros pasajes, encegueció la mente y el corazón de ellos, los entorpeció, se volvieron necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Y este es el fin que le espera a ese tipo de gente si no se arrepiente. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Este es Dios hablando por medio de Pablo. Ahora quiero decirle que si esta clase de gente reconoce que Dios es amor, misericordioso, compasivo, y que Él ciertamente vive al mundo para dar su vida
y rescatarlos, redimirlos. Si ellos se arrepienten y se convierten, Dios los perdona, los limpia al 100% y los hace vasijas de honra. Porque hemos visto miles de gentes ya transformadas, porque Dios es un Dios grandísimo. ¿Ok? Ahora bien, a la luz de la palabra que citaba anteriormente del libro de Jueces, en el capítulo 2, verso 11, encontramos que la gente no se puede gobernarse y edificarse y consagrarse a sí misma para Dios. Necesita un líder que tema, un líder que honre, un líder que vive en santidad, un líder que estudie la palabra, que oiga la voz de Dios, la medite y la comparta para guiar al rebaño de Dios. Pero una vez que esté justo, Dios se lo lleva y no hay uno que lo reemplace. Y que pasan días, el pueblo no puede permanecer en santidad, se corrompe a sí mismo. El pueblo se aparta de Dios. En el libro de Jueces dice, claro, que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y se fueron a servir a los Baales. Los espíritus demoníacos empujando la mente y el corazón, el alma de la gente a la idolatría. Y dice Jueces 2:12, que dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Fíjese bien la palabra que está soltando aquí el libro de Jueces. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, los cuales adoraron. ¿Y cuál fue el resultado? Provocaron a ira a Dios. En esa provocación que hicieron de provocar a ira al Todopoderoso, poderoso, y dejaron a Jehová para adorar a un muñeco muerto, a Baal y a Astarot. Y dice la Biblia que se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. No pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron grande aflicción. Queridos hermanos y hermanas que me escuchan, el descuido espiritual es muy peligroso. Podemos pasar tal vez un corto tiempo apartados de Dios, que nos sintamos muy bien, muy tranquilos con ciertos amigos, con otras amistades, pero de presto el ay comienza, porque nos hemos apartado de aquel que es el 100% nuestro escudo, nuestro abrigo, nuestra sombra. Una vez que nos apartemos de él, estamos indefensos, no hay protección, porque hemos dejado la protección. Por eso es que vemos muchos cristianos muy atormentados, y algunos de ellos hasta oramos por liberación y no son libres totalmente. La razón por qué, porque aman más el pecado que a Dios, aman más la mentira que la verdad, aman más las tinieblas que la luz. Eso lo dijo Cristo Jesús claramente en Juan capítulo 3, verso 19 y verso 18, que ellos amaron más las tinieblas que a la luz. Pero ¿qué viene a resultar? En este caso, en cuanto a estos santos de Israel,
se encendió contra de Israel el furor de Jehová y los entregó en manos, número uno, de robadores, que los despojaron. Los demonios son ladrones. El diablo es un ladrón, roba el gozo, roba la paz, roba el amor hacia Dios, roba el deseo de estar en la luz, roba el deseo de leer la palabra, roba todas las bendiciones que Dios nos ha dado y nos hace sentirnos miserables. Nos hacen sentir esos espíritus inmundos, que Dios nos odia, que Dios ya no nos ama, que Dios no nos quiere. La razón es que hemos caído en manos de enemigos que atormentan. Por eso dice Dios en este tremendo y glorioso pasaje que hicieron encender la ira de Dios. Por eso fueron entregados a robadores que los despojaron, los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. No pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Es que una vez uno se aparte del que es el protector, la muralla de fuego, la muralla de los santos ángeles, no hay forma de pelear, no hay forma de defenderse, no hay fuerza, no hay vigor, porque nos hemos apartado del que es la fuente del poder. Y según Jueces 2:15 dice que por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho. Y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran de aflicción. Qué triste, qué lamentable apartarse de Dios. Usted debe de continuar leyendo todo lo que es el libro de Jueces. Ahora, Satanás siembra en el corazón de la gente toda clase de cizaña para destruirlos. Por ejemplo, Satanás usa cualquier elemento humano para llegar donde usted y decirle: mira, el pastor no te ama. Mira, no te visita. Ni siquiera una llamada te ha dado. Lo que está haciendo el diablo a través de ese mensajero es sembrando cizaña de odio, de resentimiento. Pero el que no estudia la palabra comienza a tragarse todo eso y su espíritu comienza a estar envenenado. Y cuando ve la cara del pastor o de la pastora, le mira con unos ojos que quisiera matarlo, destruirlo, porque ya el diablo vino para envenenarlo. Le robó la seguridad, la tranquilidad, la confianza que tenía en su pastor. Pero por no leer la palabra del Señor, fue arrastrado con el engaño, fue arrastrado con mentira. ¿Qué hay que hacer cuando sentimos eso? No aceptarlo, hay que rechazarlo y decirle: Señor, quita por favor esto que siento, porque no quiero tenerlo. Señor, que jamás se aparte mi amor por el pastor o la pastora, o por X hermano, o por X amigo. Ayúdame, Señor, a amarlos como tú los amas. Cuando tú oras de esa forma, le estás dando un mazazo y estás destruyendo la cizaña que el diablo arrojó a tu mente y a tu corazón. Pero cuando tú comienzas a decir: ¿es verdad? El pastor ni siquiera me llama. He estado enfermo, he tenido este problema y ni se acuerda el pastor de llamarme, mucho menos de orar por mí. Eso significa que usted se bebió, se comió el veneno que Satanás sembró con esa semilla de cizaña. O si no, el diablo puede venir de otra forma, porque son miles de formas que vienen a decirle: ¿para qué ofrendas? ¿Para qué diezmas?
No hay necesidad, esa iglesia no tiene necesidad. Ese pastor no tiene necesidad. Y comienza a decir, es verdad, es verdad. Eso significa que usted le está creyendo más al diablo que lo que Dios dice en su palabra. Entonces, mis amados, reconozcan la voz de Satanás para reprenderla y para reprender también al mismo Satanás, y reconozca la voz de Dios para amarla y obedecerla, creerla, amarla y obedecerla. Pero en cuanto a la voz de Satanás, hay que atarlo y hay que reempujarlo para afuera. No hay que aceptar nada. Déjeme explicarle lo que pasó conmigo hace unos años atrás. Hace años atrás vino Satanás a atacarme bien feo. Me atacaba de día y de noche. Y me decía el diablo, Dios no te ama. Eres un predicador falso. Ahí está en la cantina, ve y compra licor. Yo jamás he tomado licor. Ve en la esquina tal, están vendiendo droga. Cómprate de la mejor y está barata. De esa manera, Satanás me estaba lanzando dardos. Mira que Dios se apartó de ti. Dios no está contigo. Y a pesar de todo, no dejé de predicar, no dejé de enseñar, no dejé de orar, no dejé de repartir tratados. El diablo quería que maltratara a mi familia. Procuré amar más a mi familia, a bendecir mejor mi familia. Y comencé a ayunar y a atar y a reprender. En una noche, Dios me habla en voz de trueno y me dice, hijo, no temas. No oigas la voz de Satanás. Él es un padre de mentira. Yo te traje, yo te puse aquí, yo estoy contigo. No voy a dejarte, no voy a desampararte. El diablo vino otra vez. Me dijo, quítate la vida. Quítale la vida a tu esposa y a tus hijos. Así lo sentía fuerte, pero sabía que era el diablo. Lo ataba y lo reprendía. Y le decía, Satanás, escucha bien. Escrito está en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te ato en el nombre de Jesús y vete de aquí. Y Satanás se iba. En otra ocasión, estando en el templo, Satanás me atacó con dardos terribles de dudas. Pero es una cosa que no hay palabras humanas para describirlo. Y yo le decía, Señor, perdóname todo pecado. Estaba sentado en la banca primera frente al púlpito. Y el diablo venía y me tiraba dardos. No hay perdón, no hay salvación para ti. Y yo clamando y le decía, Señor, ten misericordia, perdóname. Y el Espíritu Santo me habló fuertemente y me dijo, cambia tu oración. Y le dije, Señor, instrúyame, enséñame. Posó sus dos manos en ambas caras, me volteó con una ternura hacia la izquierda y me mostró una mujer que estaba atormentada por el diablo. Atrás estaba el diablo en una mujer. Desde allá me tiraba dardos de incredulidad y de muerte. Cuando subí para predicar la palabra, me aventó una saeta el diablo que sentí que las piernas se me aguadaban, pero agarré fuerza. Y le dije a dos mujeres llenas del Espíritu de Dios, traigan a aquella mujer que está allá. Y cuando la trajeron, la mujer se resistía.
Y le dije al diablo, te ato en el nombre de Jesús. Deja que venga. Y cuando la trajeron frente a mí, comencé a atar y a reprender al diablo. La mujer fue libre. ¿Sabe qué pasó en ese culto? Cayó todo el poder de Dios para bendecir a todos los que estábamos ahí. Esa noche yo prediqué un mensaje con tanta unción, con tanta autoridad, porque Satanás había sido descubierto, había sido totalmente desenmascarado y echado afuera. Satanás es real, es astuto, es un mentiroso bien hecho. Pero cuando reconocemos de dónde vienen los ataques y lo atamos y lo echamos afuera, somos más que vencedores. Y pudiera enumerar otras cosas. En una ocasión pude contemplar a una mujer que estaba atormentada por un demonio de epilepsia. Y entonces vi que se vino esa mujer rodando de una escalera. Y me dijeron, ella padece de epilepsia y le agarra la epilepsia y donde le agarra, ella cae y es totalmente atormentada por largo rato. Le dije, esa no es una enfermedad común. Ese es un espíritu que así se llama epilepsia. Es Satanás. Fui donde la mujer, tomé la autoridad, até al diablo y el Señor lo echó afuera. Y fue libre esa mujer. Después de un tiempo, esa mujer se casó con un pastor. Y esta mujer sirve a Dios desde hace algunos años que Dios la liberó. De ahí encontré otra mujer que tenía el mismo problema. El problema que la atormentaba desde la niñez. La epilepsia. Y entonces Dios me mostró en dos visiones que tuve mientras oraba de esa mujer que bailaba. Era una mujer bailarina del baile ballet. Esa mujer también tenía sexo ilícito. Vivía con hombres casados. Era una mujer flaca. No era ni tan bonita, pero era una mujer terrible. Pero la atormentaba el diablo. Aquella ocasión los tíos me dicen, ella padece de epilepsia. Le dije, no es una enfermedad, es un demonio terrible que atormenta. Cuando oramos por ella, ella volvió en sí. Y al volver en sí le hice la pregunta, ¿con quién te quieres ir? ¿Con el Señor o con el diablo? ¿Te quieres reconciliar con el Señor? Pues había sido evangélica. Me dijo, si yo me reconcilio hoy, pastor, mañana hay un baile, voy para ahí. Y le dije, quiero contarte dos visiones que he tenido. Vi una mujer bailarina, bailaba y bailaba, y era un demonio que la hacía bailar. Era un demonio que también la hacía saltar en su mano y bailaba sentada en la mano de ese demonio. Ese es el diablo que ahora vino para atormentarte con la intención de llevarte al infierno. ¿Cuál es tu decisión ahora? ¿Quieres irte con Jesús o irte con este diablo que ha venido acá? Me dijo, uy, quiero irme con Cristo. Entonces renuncia al diablo, renuncia a los bailes, renuncia a todo pecado. Busca al Señor de todo tu corazón y vas a ser prosperada, vas a ser bendecida. Y Dios la liberó en esa noche. Al año se casó también con un pastor. Están pastoreando aquí por La Pico. Entonces, mis amados, Dios tiene todo el poder para liberar a aquellos que se disponen a ser libres. Entonces, decía al principio que Satanás siembra en el corazón de la gente toda clase de cizañas para derribarlos. Quiero que se lea también el capítulo 13 del libro de Mateo, capítulo 13 de Mateo. Anote la cita bíblica y en su casa repase todo ese capítulo. Ese libro nos habla
de una de las parábolas de la cizaña. ¿Y quién es el que siembra la cizaña? ¿Y cuáles son los efectos de esa reacción que produce, en otras palabras, la cizaña? Y usted va a encontrar que es terrible, es espantoso lo que produce. Ahora, para avanzar un poco más, quiero llevarlos a un pasaje o a varios pasajes todavía, pero quiero llevarles acerca de cómo solucionar nuestros problemas, cómo ser más que vencedores. Porque si aprendemos cómo ser más que vencedores, es ahí donde vamos a ser victoriosos. ¿Qué herramientas o armas contamos los hijos de Dios para pelear y derrotar a todos nuestros enemigos? Les hablé un poco de algunas herramientas que el diablo usa para destruirnos. Pero hoy quiero hablarle acerca de las herramientas o armas que contamos como hijos de Dios para pelear y derrotar a todos nuestros enemigos. Primero, reconozcamos bien al Dios a quien servimos, que es todopoderoso. Eso debe de estar en su espíritu, en su corazón y en su mente. ¿A qué Dios servimos? El arcángel Gabriel dijo estas palabras en Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Ponga eso en su espíritu, porque nada imposible hay para Dios. Otra de las cosas que debe también aprender, que usted es una oveja. Y como oveja del Señor, usted debe de aprender a oír y a obedecer al pastor de pastores, que es Cristo el Señor. En Juan 10, verso 27, dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, tenga en su corazón esa certeza, que usted no es un cabro, no es una cabra. Usted es una oveja del Señor, que sabe oír la voz de su pastor, que sabe conocer a su pastor y su voz, y que también no solamente oye su voz y no solamente lo conoce, sino que ha aprendido a seguirle. También quiero que tenga en su espíritu esta seguridad. En Juan 10, versos 28 y 29, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Versículo 28 que le citaba. Yo les doy vida eterna. Esa seguridad téngala en su corazón. Que el que le da vida no es el diablo, pero el que da la vida es Cristo. Y entonces el Señor dice: a estas ovejas que les doy vida eterna, no perecerán jamás. Y anote lo siguiente: nadie las arrebatará de mi mano. Eso quiere decir que el que está en Cristo, en obediencia, no hay diablo, no hay demonio, no hay ángel caído que lo derribe de esa mano. Porque el Señor dice: yo le doy vida eterna a mis ovejas. Eso quiere decir que usted no va a morir en las garras del diablo. Usted y yo tenemos la vida eterna en Cristo. Esa certeza debe de estar en su corazón. Por lo tanto, nadie las arrebatará de la mano mía, ni de la mano de mi Padre. Entonces, yo como cristiano debo de colocarme en las manos de Dios como oveja. Estando en la mano de mi Padre celestial, de nuestro Padre, dice nuestro Jesús: nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Y el mismo Señor declara: nadie las arrebatará también de mi mano. Nadie. Entonces debemos de estar en las manos de Jesús, en las manos del Padre, en las manos del Espíritu de Dios. No somos
derribados, no somos destruidos. Aunque venga el diablo rugiendo, pataleando, haciendo escándalo, no hay por qué estar aterrorizados. Ahora, también debe de colocar esto en su corazón. Dios nos ha dado toda autoridad, es decir, todo poder. Lucas 10:19 dice el Señor: he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Ponga eso en su corazón. Nada os dañará. El problema de muchos creyentes cuando están orando o están ayunando o haciendo vigilia solos, sienten que algún espíritu está ahí. Saben que lo que hacen, en vez de atar, en vez de reprender y echar fuera eso que sienten, se levantan y se van a tirar a la cama, envolverse en la cobija. Y el diablo se ríe en la cara. Y dice que busca de Dios y no le cree a Dios. ¿Sabe por qué están así muchos creyentes? Porque no leen la palabra. Pastor, estaba ayunando, pastor. Estaba haciendo vigilia yo solo. Y sentí que me jalaron de la camisa o del vestido, de la falda, o que me dieron una patada. Y yo dejé de orar, dicen ellos. Yo lo que hice, irme. No, párese firme. ¿Qué andaba haciendo Jesús cuando lo visitó el diablo? En Mateo 4, dice Mateo 4 y Lucas 4, dice que el diablo vino 3 veces a visitar al Señor mientras él vigilaba, mientras él oraba, mientras él ayunaba. Pero ¿qué hizo el Señor en las 3 veces que lo visitó el diablo? Lo ató y lo echó afuera. Y le dijo: vete de aquí, Satanás. Y el diablo salía avergonzado, derrotado. Mis amados, quiero que sepan ciertamente que Dios es tan lindo y tan maravilloso cuando usted se para firme y echa fuera al diablo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Me avisa hermana Saavedra, perdón, hermana pastora, ¿cuánto tiempo tengo? Todavía tiene media hora más, pastor. Aleluya. Muy bien. Entonces, lo otro que quiero que se ponga en su espíritu está en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 6. Dice que estamos sentados con Cristo Jesús en el trono celestial. Eso está diciéndome a mí y a usted de que somos reyes. Esto da a entender que si estamos sentados con Cristo, se nos ha dado toda autoridad como rey. Tenemos la máxima autoridad del que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se recuerdan el pasaje que les cité de Lucas 10:19, que el Señor dice: y aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará? Nada. Y aquellos que recibieron la autoridad fueron a ejercitar la autoridad recibida, y estando en sus labores espirituales, sanando enfermos, leprosos, paralíticos, sordos, leprosos y cuanto se encontraban enfermos. En ese trabajo había gentes poseídas de demonios. Entonces, cuando ellos regresan de ejercitar la autoridad que Cristo les había dado, dice Lucas 10:17, que volvieron los 70 y regresaron gozosos. No venían con la cara triste,
No venían asustados, afligidos o aterrorizados. No, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En qué nombre se sujetan? En el nombre del Señor. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? ¿Saben, muchachos? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras, cuando ejercitamos la autoridad que Dios nos ha dado como hijos de Dios, el diablo se desbarranca. El diablo cae derrotado porque no hemos salido en nuestro poder, no hemos salido en nuestra autoridad, sino en la autoridad y en el poder que Dios nos ha dado. Por eso dice el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo. Entonces, el diablo y sus demonios y sus agentes diabólicos nos persiguen para destruirnos. ¿Qué hay que hacer? Lo que les enseñé al principio, usar la autoridad que Dios nos ha dado. Saber que somos reyes. Apocalipsis 1, 5 y 6. Dice que somos reyes y sacerdotes para Dios. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 10. Dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que somos gentes establecidas con autoridad de gobierno, con la máxima autoridad. Todo presidente es la máxima autoridad, juntamente con todos los que están a su lado. Ahora, dije que el diablo y sus demonios y sus agentes diabólicos nos persiguen para destruirnos. ¿Qué hay que hacer? La otra respuesta está en el Salmo 91, que usted se lo sabe de memoria. El que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir? Bajo la cobertura del Espíritu Santo. Bajo de esa cobertura, de esa sombra preciosa, podemos decir con certeza, con seguridad: Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Fuera de ese abrigo, fuera de esa sombra, no podemos hacer eso. No tenemos autoridad. Estamos desprotegidos, pero abrigados. Somos más que vencedores. Este abrigo no es un abrigo para quitarse el frío. No es un abrigo para quitarse del calor del sol. Este abrigo es contra saetas de Satanás, contra los misiles que Satanás lanza, porque está hablando en términos militares. El versículo 2 también habla en términos militares. Que Jehová es esperanza nuestra y es castillo nuestro. Mi Dios, en quien yo puedo confiar, que usted puede confiar. Entonces, castillo mío quiere decir que nuestro Dios es la fortaleza contra bombas, contra misiles, contra todo engaño, contra toda persecución, contra todo enemigo, por débil o fuerte o poderoso que sea, se estrella en ese lugar, porque Dios es nuestro castillo fuerte. Estando bajo de ese abrigo, bajo de esa sombra, entonces en Dios estamos asegurados. Él nos libra del lazo del cazador, nos libra del lazo y también nos libra del cazador. El cazador es el diablo. El cazador son los demonios. El cazador son las personas que son agentes de Satanás, brujos, adivinos, agoreros, santeros, los que tiran las cartas, que leen las manos. Nos libra de todo ese tipo de enemigos. El Salmo 91:3, tan hermoso que es, él nos libra del lazo del cazador. Y no solamente del lazo del cazador, nos libra también de las pestes destructoras. Hoy
a nivel mundial está esa peste destructora. Qué brutal esa enfermedad. Es una enfermedad terrible, este coronavirus. Es más contagiosa que la lepra que había en los días de Jesús. Pero el Señor dice que nos librará del lazo del cazador, también de la peste destructora. Entonces, Dios ha asignado sus ángeles también para protegerme y protegerle a usted. Según el Salmo 91, verso 4, con sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces, los ángeles han sido colocados para cubrirnos bajo de sus alas. Estaba administrando en una iglesia en Quesaltepeque, en El Salvador. Mientras estaba sentado, me sentía débil. Pensé que no me podía sostener de pie, pero tenía una gran paz. Tenía gozo, pero me sentía tan débil. Y ciertamente me levanté cuando me tocó el tiempo para ir a predicar. Me levanté despacio. Apenas subí los escalones hacia el púlpito. Y estando allí en el púlpito, le dije, Señor, cúbreme. Cúbreme con tus alas poderosas. Y de presto sentí un fuego que me cayó desde la mollera hasta los pies. Y comencé a predicar con una unción bien fuerte. Me sentía fuerte, vigoroso. A mitad de mensaje, que había una unción fuerte, pregunté cuántos están enfermos aquí, cuánto les duele alguna parte del cuerpo, y como unas 26 personas levantaron sus manos. Y les dije mientras predico, Dios va a sanarle, préstele atención a la palabra. La palabra es vida y es poder para quitar todo mal y para poner la paz, la sanidad y la victoria que usted está buscando. De presto viene más fuerte la unción y pregunté, ¿cuántos de ustedes ya no tienen el dolor? Más de 16 personas levantaron la mano diciendo que ya no había ningún dolor. El resto fueron sanados pasando al altar. Ahí había una mujer más fornida que yo. Esa mujer venía dando pasitos como una tortuga. Creo que la tortuga caminaba un poco más que ella. Y cuando la vi, me compadecí de esa mujer. Y le dije, hoy eres libre, mujer. En el nombre de Jesús te declaro libre y sé libre de tu azote. Y aquella mujer se fue al piso sin tocarla. Pero cuando se levantó caminando con rapidez. Levantaba las manos y decía, se fue lo que me atormentaba. Se me fue el dolor de mis piernas. Ciertamente, Dios estaba ahí, pero lo que quiero llegar, que al final que salimos ya del culto, se acerca un miembro de la iglesia y me dice, pastor, yo he ayunado por varios días, he hecho vigilias por varios días, he estado orando tantas veces, pero nunca he tenido visión hasta hoy. Cuando usted pasó al púlpito, vi que un ángel estaba detrás de usted con unas alas hermosas que aquel ángel brillaba. Le dije, es el Espíritu de Dios que vino para ministrar a la gente. Porque ese día cuando hice llamamiento al altar, ciertamente los primeros que salieron corriendo al altar llorando fueron niños. Tras de ellos comenzó a correr los jóvenes llorando. Y tras de ellos venían los adultos llorando. Y yo le dije con certeza, ese es el ángel que Dios mandó para sanar, para bendecir, para proteger la iglesia. Porque yo sentí la presencia de Dios a través de ese ángel. Entonces, con sus plumas nos cubrirá. Debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adargue su verdad. Es decir, la Biblia es una espada. Es la verdad.
y ella sirve también como escudo, como Dios mismo lo es. Entonces con Dios nos sentimos bien tranquilos de día y de noche. Según el pasaje 5 del Salmo 91, dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Es decir, no estaremos paniqueados, no estaremos aterrorizados, aunque vengan saetas volando de día. No será nada que nos cause terror, ni tampoco las pestilencias que anden en la oscuridad. Algunas veces se sienten demonios de tabaco, alguien como que está fumando puro con rudas. Se siente a veces esa clase de espíritus. Otras veces se sienten demonios como olor a azufre. Otras veces se sienten demonios que parece pestilencia de muerte. Pero dice el Señor: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No nos va a aterrorizar, no nos va a causar pánico. Vamos a estar con el corazón palpitando normalmente, nuestro espíritu tranquilo. Dios nos asegura que veremos muertos cayendo por todos lados. La muerte se irá de paso sin tocarnos, aunque miremos muertos a la derecha y a la izquierda. Mas el Señor dice: mas a ti no llegará. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Alabado sea Jesús. A nosotros nos ha visitado la muerte muchas veces. Hace tal vez como 2, creo que como 3 semanas y medias, nos visitó la muerte, nos quería llevar la muerte, pero el Señor no permitió que ninguno de mis hijos ni de mis nietos cayéramos muertos. A mí me dio COVID. Fui varias veces a examinarme y me encontraban positivo, pero no dejé de predicar, no dejé de enseñar, porque no le hacía caso al diablo, sino al Señor. Y aquí estoy porque Dios me libró de la muerte y a mi familia. Ciertamente con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa también de los impíos, pero nuestra esperanza, mis amados, para vencer toda fuerza del mal, nuestra esperanza en nuestro Dios Todopoderoso no nos dejará avergonzados en los peligros, aún en este mundo tan perverso, no nos dejará avergonzados. Él dice en su palabra: por cuanto has puesto en Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y aparte de eso, si estamos bajo de ese abrigo, vamos a ser personas que no andaremos perdidos, no andaremos a tientas y a ciegas, porque Dios ha puesto un GPS. GPS, sí. El Salmo 91, 11 y 12 nos dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Es decir, Dios pone a sus ángeles para que nos guíen aquí por la derecha, aquí derecho, voltea a este otro lugar, ve por este otro lado. Dios ha puesto ángeles acerca de nosotros que nos guarden en todos nuestros caminos. Y además, en los casos más difíciles del camino, en las manos nos llevarán para que no tropecemos en ninguna piedra, es decir, en ninguna cosa que nos pueda hacer caer, porque iremos en las manos de los ángeles. Y por mantener nuestra fe en Dios, nos pararemos sobre los destructores y nada nos dañará. Piensa en esa palabra. Por mantener nuestra fe en Dios, nos pararemos sobre los destructores y nada nos dañará. El versículo 13.
Sobre el león y el áspid pisarás. Está hablando que vamos a pararnos encima del diablo. Sobre las serpientes. Vamos a pararnos encima del cachorro de león y el dragón. Nada nos pasará. El amor que hemos puesto en el Todopoderoso nos pone en lo más alto, en lo más sublime, en lo más excelso. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto conocido mi nombre. El amor hacia Dios es nuestra protección. Nos libera de todo peligro, nos libera de todo demonio, de toda serpiente, de todo escorpión, nos libera del cachorro de león. Y además de esto, Dios dice que nos pondrá en alto por cuanto hemos conocido su nombre. No estamos en el piso, estamos en altura y estaremos en altura porque hemos puesto nuestro amor, nuestra fe en Dios. Viviendo abrigado entonces bajo la sombra del Omnipotente, seremos bendecidos eternamente. Primero, vamos a invocar el nombre del Señor y Él nos va a responder por nuestra obediencia, por nuestra sumisión. Él nos responderá rápido. Y el Señor dice, no vas a estar solo, contigo estaré yo aun cuando pases por angustia. Te libraré, pero también voy a glorificarte. Es decir, voy a colocarte en alto para que los enemigos vean que yo soy el que te he levantado, que yo soy el que te he salvado, que yo soy el que te he dado victoria. Y además de esto, no solamente voy a estar contigo en la angustia, voy a librarte, voy a glorificarte, pero voy a hacer algo más. Voy a saciarte de larga vida. Y además de esto, quiero decirte con certeza, te mostraré mi salvación. Qué hermoso cuando de verdad estamos bajo el abrigo. Ok. Quiero que preste atención a todo esto. Jesús nos dio seguridad de protección. Segundo, reconozcamos quiénes somos en Dios para ser vencedores en la batalla espiritual. Debe de estar con certeza de quién es usted en Dios. Debe de saber su identidad. Según Génesis 1, 26 y 28 o 26, 27 de Génesis, dice que somos hechos a semejanza, a imagen del Dios vivo. En el Salmo 103, somos pueblos suyos somos, también somos ovejas de su prado. Eso soy yo, eso es usted. Eso tiene que estar en su corazón todo el tiempo. No debe de dudar. Tercero, nosotros somos la sal de la tierra porque el Señor lo dice. Y debemos mantenernos ahí. Porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y degollada por los hombres. Por lo tanto, es necesario tener una relación correcta con Dios para mantenernos siendo la sal de la tierra, es decir, personas que damos sabor, que damos sazón, que somos personas que no permitimos que la vida de nuestros vecinos, de nuestros hermanos se corrompa, porque somos la sal de la tierra. Y en cuarto lugar, Mateo 5:14, somos la luz del mundo. Y cuando Dios dice que somos la luz del mundo, está diciendo que estamos exentos de las tinieblas. Segundo, que no estamos en el piso, estamos en altura. La luz siempre está arriba. Las estrellas Dios no las puso en el suelo, las puso arriba. Sol, luna y millones de estrellas y galaxias están arriba. Y Dios dice, vosotros sois la luz del mundo.
Esto significa que brillamos a la gente que está en tinieblas a través de la verdad, a través del buen testimonio. Quinto, soy el tesoro de gran precio para Cristo, para nuestro Dios. Mateo 13:44 dice claro el Señor que él vino a buscar tesoro y encontró un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encuentra, lo esconde de nuevo, gozoso por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esto quiere decir que yo y ustedes en Cristo somos el tesoro de gran precio. Eso debe de estar bien cimentado en nuestro corazón en los momentos de batalla, porque el diablo va a decirte que tú no sirves para nada. Pero si conoces la verdad y vives por la verdad, el diablo tendrá que irse avergonzado porque sabes en quién has creído. En Mateo 13:45 dice que somos la perla preciosa que costó todo lo que tenía el Señor. Esto significa la perla preciosa de gran precio. Tú no eres basura, tú no eres chafa, eres alta calidad igual que yo en las manos de Dios. Y séptimo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esto quiere decir que si yo tengo a Cristo en el corazón, él vive en mí, entonces soy uno con Cristo. Porque me he unido al Señor y el Señor se ha unido a mí. Entonces, dice Pablo en 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si tenemos esta seguridad, esta convicción, somos más que vencedores. También, en Efesios capítulo 1, verso 3, somos gentes que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos gente bendecidas, no maldecidas. Si el diablo dice que estás perdido, dile, vive Jehová, que estás mintiendo. Te ato en el nombre de Jesús, vete, porque escrito está que mi Dios el Padre me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, somos más que vencedores. En octavo lugar, también dice la santa palabra, ¿quién soy yo? Según Efesios 1:4, soy escogido, no de un ratito. Dios me escogió antes de la fundación del mundo para que fuese santos, sin mancha delante de nuestro gran Dios. Entonces, si Él me escogió, Él ha escogido lo mejor, porque Dios no escoge nada que es chafa, nada que es basura. Él escoge lo mejor. Vimos en los pasajes anteriores que somos el tesoro de gran precio, la perla más bella de gran precio. Somos la sal y somos la luz del mundo. Somos la gente bendecida. Y según Efesios 1:4, somos escogidos antes de la fundación del mundo para ser calidad de creyente, santo y sin mancha delante de mi Dios. Yo fui escogido en amor, al igual que usted, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mi papá es Dios, su papá es Dios, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él asimismo tuvimos también herencia. Yo soy heredero por la gracia de Dios. ¿Qué estoy heredando? Las bendiciones de mi Padre, las bendiciones de mi Salvador, las bendiciones de su Santo Espíritu, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo.
Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios conmigo y con usted? Dice Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Pero préstele atención, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Segundo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, habiendo creído en Cristo, entonces él vino y nos puso un sello. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En nuestro corazón está ese sello que dice que estamos sellados con el Espíritu Santo. Y esto está diciendo un mensaje poderoso. Este pertenece al Dios Todopoderoso. Eso significa ese sello, la marca que tenemos, y se nos dio con anticipación. Vemos entonces en 15, mi Jesús es piedra viva. Y si yo pertenezco a Jesús, me parezco a él. Según vemos en 1 de Pedro 2:4. Acerquémonos a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, locos, mas para Dios escogida y preciosa. Digo loco porque la gente que desprecia a Jesús está loco. Ahora, en el versículo 5, al igual que mi Jesús, que es piedra viva, yo también soy piedra viva, no piedra muerta. Entonces, aférrese a esa verdad. Cuando usted esté en una batalla espiritual, usted debe de saber todo lo que usted es en Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, en Efesios 2:6 se nos dice que yo estoy sentado con Cristo, con el Cristo que ha resucitado. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya está asentado ahí, de que yo soy rey juntamente con mi Jesús, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, yo fui escogido, creado especialmente para las buenas obras. Y Apocalipsis 1:6 nos hizo reyes y sacerdotes. Y el capítulo 5 de Apocalipsis, verso 10, nos hizo reyes y sacerdotes. Nos dio autoridad, potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo. Nada nos dañará. Y Lucas capítulo 10, verso 16, dice el Señor que al que vosotros oye, a mí me oye. Esto quiere decir que somos igual que Cristo, porque el que a vosotros oye, a mí me oye. Esto da a entender que yo tengo la palabra misma de mi Salvador, de mi Señor, de mi Dios. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, si somos desechados, el Señor dice, me están desechando a mí. Y están desechando a mi Padre Celestial. Ahora, quiero cerrar con esto sobre las poderosas herramientas que debemos usar en toda batalla espiritual. ¿Ok? Número 1, atar al hombre fuerte. Porque si no ata al hombre fuerte, no puede conseguir las riquezas que hay atrapadas por el hombre fuerte. El hombre fuerte no es Dios. Dios es el Todopoderoso. El hombre fuerte es el diablo. Pero el Todopoderoso es el creador de todas las cosas y sustentador de todas las cosas. Segundo, mantenerse firmes en la fe en Cristo Jesús. Tercero, cubrirse siempre con la sangre de Jesucristo.
Cúbrase a sí mismo, a su cónyuge, a sus hijos, su casa, sus carros, el terreno donde usted vive o el apartamento donde usted vive. Cúbralo con la sangre de Cristo, cubra el templo, cubra toda la membresía donde usted se congrega. Es bien importante. Cuarto, manténgase humilde. Quinto, manténgase lleno de mansedumbre. Y sexto, siempre ser obedientes a Dios. Y séptimo, mantenerse llenos del Espíritu Santo. Octavo, ser siempre misericordioso. Noveno, vivir siempre sometidos a Dios y resistir al diablo y de vosotros huirá. Número 10, fortalecerse en todas las fuerzas del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Ser gente de oración constante. Número 11. Número 12, resistir siempre al diablo cuando sea necesario. Entonces, el pueblo de Dios podrá ser atormentado por demonios o ser poseídos solamente cuando son descuidados. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Ese demonio que Dios sacó cuando le perdonó todo pecado. Entonces Dios limpió ese corazón, adornó ese corazón, lo puso muy detalladamente bendecido. Entonces, cuando el demonio no encuentra reposo, descanso, porque se siente atormentado sin el cuerpo donde estaba antes, entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando llega, la haya, número 1, desocupada. Número 2, la encuentra barrida. Número 3, la encuentra adornada. El problema no existe en que esté barrida. El problema no existe porque está adornada. El problema es que está desocupada. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona, Dios tuvo misericordia cuando le pidió que le perdonara. Dios entonces limpió todo ese corazón, limpió el espíritu, el alma de esa persona, limpió su mente, adornó también su corazón. No solo lo barrió, sino que le dio adorno. El problema está en aquel que pidió el perdón, porque nunca pidió que Cristo entrase en su corazón. Por eso la casa está barrida y adornada, pero está vacía. Entonces el diablo va, trae otros 7 demonios más fuertes que él. Y ahora son 8 y entran en esa casa. Y dice el Señor que entonces viene a ser peor que el primer estado. Así también acontecerá a esta mala generación que no se comporta como verdaderos hijos de Dios. Que no nos pase a nosotros eso, sino que tomemos las herramientas que antes les he mencionado. Padre, gracias por la palabra que hemos impartido. Bendigo todo el personal que se conectó, Señor, y a tu sierva que permitió que administrara con esta verdad. Derrama tu gracia, Señor, sobre ella también. Y sobre todos los que han escuchado este estudio bíblico. Que reciban de parte tuya la autoridad completa para poder hollar serpientes y escorpiones. Hollar toda la fuerza del enemigo y que nunca jamás les haga estragos. Te doy toda la gloria, Señor. Cualquier persona que se encuentre en estos instantes atormentada, ato ese espíritu contrario. Lo ato en el nombre de Jesús.
ordeno desaparecer en su totalidad de esa vida y nunca regresar. Te lo ordenamos en el nombre de Jesús y declaro esa vida libre, libre por la gracia del Señor. Amén. Amada pastora, puede seguir entonces.